estudiantes de la maestría en antropología en la Universidad del Cauca. Les doy la bienvenida a este curso que tiene por título Etnografía 2.0 y como subtítulo tiene lo virtual como terreno y problemática etnográfica. Me presento, mi nombre es Eduardo Restrepo, yo soy antropólogo de la Universidad de Antioquia y profesor desde hace algún tiempo de la Universidad Javeriana del Departamento de Estudios Culturales. Esta primera clase tiene como propósito hacerles una breve presentación de los conceptos que articulan la propuesta de este curso. Además, quiero presentar la metodología con la que vamos a trabajar durante las diferentes sesiones, cómo van a ser evaluados, también está dentro de las cosas que vamos a conversar. Y finalmente vamos a hacer un recorrido rápido por el plan de trabajo que vamos a cursar. Empezando con lo conceptual, tal vez lo central es esa idea o esa noción de etnografía 2.0. Quizás eso es lo que más puede llamarle a uno la atención. Y quiero iniciar planteándoles que para mí ese concepto de etnografía 2.0 busca de alguna manera traer a colación una serie de asuntos, conceptualizaciones y transformaciones que se encarnan en el concepto de web 2.0. Ustedes saben por su experiencia, la web, la internet, hoy está definida fundamentalmente por redes sociales tipo Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, cosas como esas, donde los usuarios de este tipo de redes hacen parte no solamente de sujetos pasivos que consumen una especie de datos, de información, de contenidos que están establecidos o definidos ahí, sino que fundamentalmente los usuarios producen contenido, intercambian contenido, establecen relaciones y configuran comunidades virtuales de muy diversa índole. Esa noción, esa experiencia, esa relación de unos usuarios que no son solamente consumidores pasivos o no sé, como recipientes vacíos y pasivos de una información, sino que son activos. Incluso alguna gente ha articulado o ha producido conceptos como prosumidor, no solamente alguien que consume, sino que produce todo esto, como toda esta idea de los youtubers y de la producción de tutoriales y cosas por el estilo que hacen parte, no sé, de una apropiación de producción creativa de cosas. Todo eso está asociado a la idea de web 2.0 que contrasta con la primera, digamos, arquitectura de la web, donde fundamentalmente era un escenario al cual se accedía para conocer, tener una información, unos datos, pero donde los usuarios no tenían esa experiencia ni ese lugar de productores de contenido, de generadores de redes, intercambios y cosas por el estilo. Obviamente con esto de web 2.0 no me quiero escribir en una lectura, digamos, celebratoria de las transformaciones tecnológicas. No considero que eso deba ser leído como profundización de la democracia, posicionamiento de la horizontalidad, etcétera, etcétera, porque creo que muchas de esas lecturas son bastante planas y bastante ingenuas en muchas cosas, pero tampoco quiero caer en la otra de esa, digamos, angustia o pánico o fobia tecnológica de que ahora entonces la vida de nosotros se ha acabado, que ya
la amistad y todas esas cosas ha desaparecido. Creo que esos dos extremos son profundamente equivocados, aunque de alguna manera encarnan o permiten entender, pulsar eh, experiencias y situaciones que de muchas maneras también están en esta transformación y lo que implica la web 2.0. Entonces, Etnografía 2.0 busca que pensemos, que tratemos de entender incluso qué está sucediendo con este mundo, un mundo que cada vez implica una mayor digitalización de nuestras experiencias y de nuestras existencias de múltiples maneras, entender etnográficamente qué está sucediendo, cuáles son las nuevas prácticas, qué conjunto de imaginarios y representaciones, como ese de se acabó el mundo, ay, un mundo maravilloso, todo ese tipo de nociones, de ideas, de conceptos, de subjetividades, de prácticas, de subjetividades, incluso de espacialidades, como dice por ahí alguna gente, el ciberespacio, la idea de otras espacialidades, otras corporalidades, otras subjetividades que no son de ninguna manera una simple negación o una simple desaparición de subjetividades, corporalidades, digamos, más como las entendíamos hasta hace algunas décadas. Entonces, Etnografía 2.0 busca invitarnos, incluso tensionar nociones de lo que es nuestro mundo, de lo que es nuestra experiencia, lo que somos como individuos, como vida social, de cara a las transformaciones de nuestras existencias y de nuestras experiencias cada vez más digitalizadas. Pero también me parece que Etnografía 2.0 implicaría un conjunto de preguntas epistémicas, metodológicas, teóricas, ético-políticas, de si podemos imaginar una práctica, un oficio etnográfico que interrumpa ciertas premisas y ciertas naturalizaciones de lo que podríamos denominar un modelo de etnografía 1.0 o un modelo de etnografía, para llamarlo de otra manera, malinowskiano. Ahora, con esta idea de etnografía 1.0 malinowskiana, por supuesto no quiero colapsar ni homogenizar eh, múltiples, incluso inconmensurables maneras de imaginar y hacer etnografía. La imaginación etnográfica no ha sido una sola, eso de que Malinowski es el héroe y el centro, el que se inventó la etnografía, hace parte de unas narrativas bastante cuestionables en muchos sentidos, pero... Bronislaw Malinowski, one of the most famous anthropologists in history. He's a larger-than-life personality. You can't take it away from Malinowski. He was a great man and is still a great man in anthropology. From my earliest memories, he was always there as the great god of the family, the purveyor of the Malinowski curse. What can I say? Without Malinowski's writing, the present generation of Cro-Magnon will have no clue, no idea of what it used to be at that time, during the time. Pero cuando hago el contraste de etnografía 1.0 o un modelo malinowskiano con respecto a unas emergencias, a unas potencialidades, a unas, no sé, unas problemáticas que denomino etnografía 2.0, ese contraste lo quiero ver a la luz precisamente de que no solamente el mundo está cambiando, sino que ese cambio del mundo nos invita a pensar también el cambio de la etnografía. No es que el mundo cambia y lo podemos etnografiar, lo podemos imaginar etnográficamente de la manera que veníamos pensando la etnografía, sino que también y fundamentalmente la etnografía hace parte de este mundo. Voy a elaborar eso mucho después en una de las sesiones. Y en tanto hace parte de este mundo, y no solamente como un dispositivo, un registro de producción de conocimiento, sino también como un entramado de relaciones donde existe una figura
o unas figuras de etnógrafos, unos asuntos, unas gentes etnografiadas, unos consumidores de etnografía, lo que voy a llamar el dispositivo etnográfico, ese también se transforma profundamente y creo que esas transformaciones no deben ser encaradas desde una queja o una nostalgia por los buenos viejos tiempos, por la forma de hacer etnografía, que sí es la etnografía y que lo otro entonces es un asunto de etnografía de segunda o de diletantes o de alguna manera cuestionables por no encarar la auténtica o la esencia de la lengua. Y no quiero hacer esta conversación a partir del discurso de la falta, desde el discurso de la nostalgia o desde el discurso de la autenticidad, esencialización etnográfica, sino que quiero ver la etnografía como parte de este mundo, un mundo que viene transformándose no hace 2 meses, sino desde hace rato, que pasa por una especie de socavamiento y de, no sé, movilización sustancial de muchas de las premisas, prácticas y relaciones que nos definían. Entonces, ese es el encuadre conceptual. Quiero invitarlos a que conversemos qué sería eso de etnografía 2.0. Y de entrada quiero decirles que si eso de etnografía 2.0 tiene como una dimensión de herramientas, como un aspecto de tecnologías de investigación, de cómo hacer diario de campo, cómo hacer entrevistas, cómo hacer grupos focales hoy en un contexto, en un entorno profundamente virtualizado, digitalizado. No quisiera reducir el asunto a eso. No es, bueno, ahora cómo hacemos etnografía, cómo hacemos observación participante ahora, sino además, ¿qué nos puede decir? Para nosotros como etnográficos y como etnógrafos, y qué podemos decir desde la etnografía de todas estas cosas que nos definen y nos constituyen en nuestro presente. Entonces, en términos conceptuales es eso. Obviamente vamos a entrarnos en las próximas sesiones a discusiones de qué es eso de la revolución digital y todo eso, y qué es lo virtual y lo digital, la realidad y la virtualidad, todo ese tipo de discusiones y cosas centrales. Entonces, ese es como el lugar conceptual de la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Materialize. Aquí les voy a pasar una serie de datos. Ustedes saben que los datos de mi correo y de mi página web, todas esas cosas están ahí en la página que he diseñado para el curso. Ahí están las lecturas y por supuesto ustedes están viendo esta presentación porque ahí va a estar montada todos los miércoles antes de que tengamos la sesión del sábado. Pues aquí cosas que ya he dicho de la presentación, lo de Web 2.0, lo de Etnografía 2.0, y un poquito pensando el asunto, encuadrando el asunto en lo que conversábamos ahorita, no solamente una etnografía en un mundo virtualizado, sino ese mundo virtualizado, qué implicaciones tiene para reimaginar, incluso que están pasando ya la etnografía. Bueno, vamos a tener como 3 grandes componentes en este curso. En la primera parte son las precisiones conceptuales. Ahorita voy a entrar un poquito en detalle con eso cuando hable del plan de las sesiones, pero básicamente es el argumento que he hecho hasta ahora, que no es un asunto simplemente de cómo podemos adecuar la etnografía para hacer etnografía como veníamos haciendo antes en un mundo digitalizado, sino cómo de verdad nos tomamos en serio esta digitalización, los efectos de verdad, los efectos en prácticas, en relaciones, en narrativas,
cómo nos las podemos tomar en serio desde la etnografía y eso que interrumpe también en una concepción etnográfica que se ha instalado como sentido común, aunque no es una sola cosa, como decía ahorita, es muy heterogénea y contradictoria. No es lo mismo, pues ustedes deben tener eso claro, no es lo mismo una etnografía realista y positivista desde ciertos supuestos del funcionalismo de los años 30, 40, a una etnografía definida o establecida en los años 60, 70, con Clifford Geertz y el interpretativismo. No es lo mismo una etnografía preocupada por las sensibilidades de la representación etnográfica, las prácticas escriturales y las políticas de la representación de mediados de los años 80 que una etnografía dialógica, no sé, una etnografía que se piensa en clave histórica, que rompe con la idea de la etnografía como una metodología, incluso un conjunto de herramientas de método. En la segunda parte del curso, pues, nos vamos a enfocar en las herramientas, en algunas herramientas, precisamente para explorar esas herramientas, sus alcances y sus límites. En algunos sentidos se mantienen cosas, hay continuidades, en otros hay rupturas, y lo vamos a hacer no solamente para aprender a hacer esas cosas, sino para ver qué preguntas nos definen o nos instauran este tipo de asuntos. Por lo tanto, presentaremos y realizaremos una serie de ejercicios ahí para explorar unas herramientas etnográficas concretas, ahorita les voy a mostrar cuál, frente a un terreno digitalizado, un terreno donde la experiencia mediada por toda esta serie de artefactos y de no sé, de bits 1.0 y todo esto de la digitalización ha significado cosas importantes, no son cosas menores. La tercera parte del curso vamos a centrarnos en una parte que en general no se aborda dentro de los cursos de etnografía, y es pensar, una vez que estamos en eso que podemos llamar terreno, que volvemos de ese sitio con todas las matices que aquí significa volver, porque aquí el asunto del terreno, si en algún momento lo del terreno no puede, o el campo no puede tener una línea divisoria tan clara, es en este momento. Entonces, en la tercera parte del curso vamos a ver qué es eso de la sistematización, la escritura y la publicación en tiempos donde las libretas de apuntes a mano, las máquinas de escribir y los libros impresos son de una muy limitada versión de hacer etnografía hoy. Bueno, entonces eso es como el marco, digamos, de los tres componentes que definen el curso. Muy concretamente, un debate teórico conceptual. Uno, segundo, cómo se hace la parte más de las herramientas y la investigación en un entorno digital o virtualizado. Y tres, bueno, una vez tenemos ese conjunto de materiales, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con eso hoy con las limitaciones y las ventajas que implica estas experiencias y existencias digitales? Bueno, la metodología, el curso ha sido diseñado para 6 sesiones, perdón, una sesión por semana. Todas las semanas, hacia el miércoles, o sea, hoy, se subirá el video con la presentación magistral. Esta sería como simplemente una entrada, una presentación de una introducción del curso. Pero de aquí en adelante, pues cada una de las sesiones tiene 1, 2 o 3 temáticas específicas que se abordarán en la presentación magistral, que estará en un video que ustedes bajarán con un enlace y que podrán ver en sus momentos, pues en la noche, en la mañana, cuando quieran, pero fundamentalmente es algo que hay que trabajar, que hay que ver, que hay que incluso volver a ver en algunos momentos cuando no se entiendan las cosas muy claramente, para tenerlo listo hacia la sesión del sábado.
Ahí en la sesión del sábado es una reunión sincrónica. Ahí nos vamos a encontrar a través de una de las aplicaciones que tenemos a disposición ahora, que es Zoom. Y ahí vamos a reunirnos todos los sábados durante esas 6 semanas de 2 a 4 de la tarde, es a las 2, ¿sí? Y es hasta las 4 y la idea ahí no es que yo repita lo que está dicho en esta presentación, no es que yo vuelva a explicarles las lecturas que ustedes no leyeron o leyeron a medias, sino que la idea es que ahí nos encontremos para discutir, debatir, para complejizar, de pronto para preguntar cosas en un plano de un seminario de maestría. O sea, yo estoy esperando que ustedes se tomen en serio lo que significa estar en una maestría y yo espero que ustedes se tomen en serio que para llegar a esas reuniones sincrónicas toca hacer una preparación, no solamente de escuchar estas charlas, estas presentaciones magistrales, no solamente de leer con juicio los materiales, las lecturas que están ahí, sino que es importante que ustedes lleguen, no sé, con posiciones, con argumentos, con una intención de que conversemos. Esas reuniones sincrónicas son eso. Entonces, esas 2 horitas son vitales, hay que aprovecharlas al máximo y espero que sean tomadas en serio por todos nosotros. Bueno, aquí lo que he dicho, estas reuniones sincrónicas, se espera que se haya visto la clase, ahí está mal presencial, la clase que yo estoy avanzando, leído las lecturas y visto, escuchado los materiales, lo que le estaba diciendo ahorita. Bueno, para cada una de las sesiones, empezando este sábado, espero que unos 2 o 3 estudiantes se encarguen de moderar la sesión. Y una moderación, pues yo espero que no sea entendida simplemente como darle la palabra a la gente para hablar, incluyendo al profesor, sino que tengan una agenda de conversación, una agenda de discusión, algunas temáticas que consideren centrales, algunas problemáticas, algunos asuntos o pasajes que ameriten ser ampliados, discutidos. O sea, yo espero moderadores con agenda, espero moderadores con iniciativa, no espero simplemente unos personajes ahí que le dan la palabra a otros y punto. Y ese mismo grupo de 2 o 3 estudiantes están encargados de hacer la relatoría de esa sesión. La relatoría es un ejercicio muy, muy importante porque es como la memoria de esas conversaciones y de la sesión en general, de esa semana encarnada en eso que se cristaliza con esa sesión. Y, perdón, es muy importante porque es una memoria que puede incluir videos, que puede incluir infografías, que puede incluir textos o puede ser audios, etcétera. Puede ser un asunto que vaya más allá de un relato escrito en un texto, aunque puede ser así. Ahora, yo espero que la relatoría sea una relatoría de la cartografía de las discusiones, no tal persona dijo tal cosa y tal respondió tal cosa, y tal, no, una relatoría en el sentido más analítico, de una cartografía de las discusiones. Sobre eso, el sábado podemos hablar, si quieren, conversamos sobre estas cosas para que quede claro lo que estoy esperando en términos no solamente de lo de la moderación, sino también de lo de las relatorías. Bueno, el borrador de esa relatoría se montará en un formato de Google Docs o en un Drive, si tiene que ver con imágenes, audio, lo que sea. Y espero que todos los participantes hagan comentarios y contribuciones al texto o a el formato o la narrativa audiovisual que se proponga como relatoría. Bueno, entonces, en términos de metodología, además de que vamos a tener estas clases magistrales que van a estar subidas el miércoles, además de que vamos a tener unas sesiones sincrónicas todos los sábados de 2 a 4 p.m. Por
el enlace que les puse en la página web es el mismo enlace siempre. Dura más de 40 minutos, o sea, no es, no es que a los 40 minutos nos van a sacar. Además de esas cosas, tenemos un ensayo que debemos entregar una vez finalizada la cuarta sesión, el 20 de junio. En la cuarta sesión hacemos el corte de la discusión conceptual y pasamos al de las herramientas. Entonces, por eso les pido que este ensayo sea una reflexión que incluya los referentes teóricos y las discusiones adelantadas en el seminario en relación con las implicaciones de un abordaje de la etnografía 2.0 para su trabajo de grado. ¿Qué estoy pensando ahí? Que ustedes piensen su trabajo de grado, su tesis, a la luz de lo que significaría hacerlo, pensarlo, en clave de etnografía 2.0. Entonces, me gustaría un ensayo. Un ensayo es un ejercicio de reflexión. Puede ser escrito, puede tener otros formatos, eso lo podemos conversar, pero que se evidencie que ustedes pasaron por este seminario. O sea, yo espero que esa reflexión traiga a colación autores, debates, conversaciones que hemos visto durante esa primera parte del seminario. Entonces, ese ensayo se entrega para el 20 de junio. Además de eso, hay que hacer un trabajo final. Y ese trabajo final implica un protocolo que va a ser una etnografía de cómo se puede hacer la implementación de una de las herramientas y los resultados de la aplicación, que va a ser en un video de una herramienta de la investigación etnográfica desde el terreno digitalizado. O sea, van a ver, ahorita les voy a presentar, son muchas herramientas, ustedes escogen una y la infografía es presentarme el diseño de cómo se haría el ejercicio desde, no sé, cómo sería el diario de campo para su investigación en concreto. Los resultados es mostrar esos resultados de diarios de campo o de grupos focales, o etcétera, etcétera, en términos de un video. Bueno, la evaluación, dadas esas condiciones de la metodología, vamos a hacer una calificación del 20% a las reuniones sincrónicas. Las reuniones sincrónicas y la participación en las reuniones sincrónicas son obligatorias. O sea, no es que ustedes están de vacaciones sábados de 2 a 4 o que llegan cuando les da la gana o que no es obligatorio estar ahí, y para eso vamos a tener una nota del 20% y no estar ahí simplemente conectado con el nombre y todo, sino pues, que se note y que se pueda ver el enganche y el trabajo que ustedes están haciendo con eso. La moderación y la relatoría, eso que se va a hacer en grupos de 2 o 3 personas, un 15%. El asunto del ensayo, que se entrega hacia la cuarta sesión el 20 de junio, un 25%. Y el trabajo final, el 15% la infografía y el 25% el video. Ese sería el 100% de este curso y las notas se tomarían así. El trabajo final se entregaría 1 o 2 semanas después de terminado el curso, y dependiendo también del cronograma y de la agenda de la maestría. ¿Listo? Bueno, vamos al plan del curso y ya estaríamos pues como cerrando esta presentación, la primera clase. El plan de curso, como ustedes pudieron explorar, quienes exploraron la página, aunque todavía faltan materiales y lecturas que voy a colocar sobre todo, no en las primeras 4 sesiones, sino después de las 4 últimas sesiones, empieza con esta sesión del 30 de mayo que implica esta semana, o sea, ya estamos en esta primera semana de la maestría, que tiene que ver con una introducción y una presentación, que es lo que estoy haciendo ahora. Ahí empezamos entonces la primera parte de este seminario, la primera parte que es la de precisiones conceptuales, que es con la sesión 2, que empezaría desde el sábado 30 de mayo hasta el junio 6, y cerraría pues, precisamente con esa sesión de junio 6.
que tiene estas dos temáticas. Tiene tres temáticas realmente, no, dos temáticas, perdón, son dos temáticas. La primera temática de esta sesión es, pensemos eso de la imaginación etnográfica. Voy a sugerir ahí el concepto de imaginación etnográfica y de cómo la imaginación etnográfica está vinculada a ciertas ideas y ciertos sentidos comunes, como por ejemplo que es un asunto que hacen solo los antropólogos, o por ejemplo como es un asunto que tiene que ver con producción de conocimiento, para alguna gente que tiene que ver con los indios, etcétera, etcétera, que es más pensar un desplazamiento para entender la etnografía en el sentido de que de no entender tanto la etnografía en clave de qué es la etnografía como, y más el cómo de la etnografía. Dejar de pensar en una estrategia definicional y pensar más la etnografía etnográficamente. Esto es el cómo se hace etnografía, ¿sí? Y cómo se hace incluso diversa y heterogéneamente etnografía. Entonces esa es la primera temática de esa segunda sesión. La segunda la llamé Los viejos buenos tiempos. Esto es maravilloso, escuchar a ciertos colegas con unas retóricas y nostalgias malinowskianas, la queja por el terreno con los indios, en medio de la selva durante meses, colocando la tienda en el centro de la aldea del nativo, como Malinowski dijo que tenía que hacerse, todo este tipo de cosas. Voy a hacer un análisis de discurso de eso y creo que voy a proponer una serie de interrupciones, de preguntas, incluso con respecto a si es tan cierto y si es tan así como se dice esas retóricas y nostalgias malinowskianas. Bueno, la tercera sesión, ay, me quedó el 2, tengo que pulir eso antes de subirlo, voy a quitar eso. La sesión 3, perdón, es de junio 13, y esta sí tiene 3 componentes. Estas 3 componentes son, vamos a pensar, que está en juego con las transformaciones digitales. O sea, ustedes saben la noción de hecho social total de Marcel Mauss, podríamos traerla para pensarlo de lo virtual como un hecho social total que atraviesa la existencia de todos nosotros, aunque lo hace de maneras distintas. O sea, hay vectores de clase social, son sustanciales en términos de lugar, en términos de racialización, etc. Vamos a pensar un poquito esas transformaciones digitales, eso que implica, eso que he mencionado como las experiencias y existencias cada vez más digitalizadas. Vamos a trabajar también una discusión de entenderla, si es una etnografía en la web o de la web. ¿Cómo entendemos eso? Si es una etnografía de lo digital o una etnografía en entornos digitales, o una y, o planteado de otra manera. Y finalmente voy a hacer un conjunto de elaboraciones sobre las potencialidades y limitaciones de lo que es el trabajo de campo online. Ahí uso online como pensando estos artefactos y estas espacialidades y enuncialidades que se derivan de lo digital. Ahí terminaríamos el asunto, empezaríamos la parte de las técnicas de investigación etnográfica 2.0. Entonces empezaría la sesión cuarta del 20 de junio, que sería el corte con la anterior, como les decía ahorita, y empezamos con diferentes herramientas. Para la sesión 4 vamos a mirar diario de campo, observación 2.0 online, no observación participante como la hemos concebido, sino una observación pues participante en algunos sentidos, pero en lo que significa el 2.0 y lo online. Vamos a mirar cómo podemos entender esto de las encuestas, chats, bots y conversaciones virtuales como herramientas de investigación.
Y esa sería esa sesión. En la siguiente vamos a seguir explorando la cosa, entrevistas, grupos focales y grupos de interpelación. Esto es una cosa súper interesante, cómo los WhatsApps, Facebook, blogs, Instagram, Twitter, entre otros, entre otras redes sociales, nos permiten configurar herramientas de investigación muy particular que he denominado grupos de interpelación. Esto, la potencialidad del WhatsApp para poder en el viejo lenguaje levantar información es impresionante. O el Facebook y cosas por el estilo. Entonces vamos a mirar esa herramienta y vamos a pensar lo del acervo documental digitalizado que incluso muchas veces nos va a implicar pensar lo del Big Data y lo que alguna gente denomina humanidades digitales. Bueno, ya nos pasamos, son esas 2 sesiones dedicadas a herramientas y nos pasamos a algo que llamé de alguna manera el oficio de poner en limpio, o sea, de cómo una vez todos estos materiales están ahí y siguen produciéndose, cómo uno pone en limpio, para llamarlo de alguna manera, cómo decanta, cómo destila, tal vez destila es más preciso, eh, toda esa, no sé, como esa impuridad, complejidad, multiplicidad, inorganicidad en muchos sentidos de estos materiales para que devengan no solamente en un asunto que haga sentido, producir datos, los datos no están ahí en el mundo esperándonos, ni quedan en el mundo digital, las interpretaciones tampoco están ahí hablándonos desde el mundo tal cual, lo que alguna gente, que a mí nunca me ha gustado esa expresión de sistematización de la información. Lo otro es, bueno, una vez tenemos eso que se llama datos e interpretaciones más o menos ordenados, ¿cómo escribimos? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo escribimos hoy? Además, ¿cómo escribimos hoy? No solamente con textos, sino con otras cosas, con otras narrativas y formatos digitales. Y finalmente, pues aquí está la discusión de la publicación y la visibilización en tiempos digitales. Ahora el asunto de publicar implica cosas muy distintas de mandar un artículo a una revista o de publicar un libro como lo hemos pensado, lo que no significa que eso no pueda ser encarado, pero cómo visibilizar, cómo hacer que eso que ha pasado por tanto tiempo, por tantas no sé, como capas pueda ser eh, eh, puesto ante la conversación, el escrutinio, la discusión de muchos otros. Esa es más o menos el plan del curso. Ustedes saben que hacia el final de la plataforma tengo como 3 sesiones. Aquí se las coloco. Aplicaciones y herramientas. Estoy trabajando en eso todavía. Yo quisiera que la página del curso fuera también como una especie de, no sé, como de repositorio o de espacio donde uno pueda encontrar aplicaciones y herramientas útiles para esto, para los retos y los alcances de la etnografía digital. Hay una bibliografía complementaria que voy a intentar, en la medida de lo posible, que estén los enlaces ahí para que ustedes puedan ir como leyendo más allá de lo que estrictamente hay que tener como lecturas obligatorias y para que vayan, no sé, como transitando caminos distintos, incluso contradictorios a los que yo estoy haciendo. Y finalmente unos enlaces de interés, no sé, hay grupos de Facebook como de etnografía digital que vale la pena que ustedes pues también lleguen ahí a los que les interese este asunto, más allá de tomar un seminario que tocó, un curso que tocaba en la maestría, o aquellos que están así como urgidos de que yo cómo hago ahora la investigación para mi tesis y que solamente tienen esas preguntas y preocupaciones eh, mucho más prosaicas, mucho más agarrables y más específicas. Entonces, pues estudiantes, estoy muy contento de que empecemos esta conversación. Para mí es una conversación que no empieza ahora, hace rato vengo escribiendo y haciendo etnografía.
incluso etnografía convencional en el modelo malinowskiano, etnografía 1.0. Soy un convencido de que la etnografía es más que una técnica de investigación, que la observación participante entendida como poner la tienda en el centro de la aldea del nativo es una lectura profundamente colonial, limitada y profundamente achatada, violenta de lo que puede ser la etnografía. Y creo que este mundo nos habla, este mundo nos implica, este mundo nos invita a que tratemos de hacer cosas, de imaginar de alguna manera de arriesgar asuntos que muchos otros colegas, viejitos o no, no se atreven a hacer. Entonces, espero que nos veamos este sábado y que podamos empezar una conversación muy productiva para todos nosotros.